Buena los cabros de YouTube. Bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Gabo Impacto y este es el segundo video del curso básico de Photoshop. Hoy les traigo 10 pasos básicos que tiene que saber cualquier persona que usa Photoshop. Bueno, el primer paso que vamos a aprender es la diferencia entre abrir un archivo y colocar un archivo. Así que vamos a verlo ahora. Como ustedes pueden ver, yo ya tengo una imagen acá abierta en el computador para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que es abrir y colocar. Vamos a ir a archivo, abrir, y vamos a abrir cualquier tipo de imagen. Por ejemplo, yo voy a abrir esta imagen de acá. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar esta imagen a nuestra imagen original y como ven, esto mantiene su tamaño. En este momento no ha cambiado el tamaño de esta imagen y se puede trasladar como nosotros queramos a cualquier parte. Ahora, ¿qué pasa si este mismo archivo nosotros lo colocamos dentro de nuestro lienzo? Vamos a archivo, colocar elemento incrustado y elegimos el mismo archivo. Miren cómo cambia el tamaño. ¿Por qué ocurre esto? Porque al abrir un archivo y después arrastrarlo, este mantiene su tamaño. Y al colocarlo, el archivo tiende a tratar de ocupar el mayor espacio posible dentro de nuestro archivo. Ejemplo, como ustedes pudieron ver, la imagen que teníamos abierta anteriormente es más grande que la segunda que abrimos. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a archivo, colocar elemento incrustado y elegimos esta imagen, miren qué es lo que pasa. La imagen se adapta al tamaño que tiene el lienzo de esta imagen. El lienzo en este caso es la imagen que tenemos en el fondo y la imagen nueva, que ya sabemos que es más grande que la otra, se incrustó dentro. Esa es la diferencia entre abrir un archivo y colocar un archivo. Al abrir un archivo, nosotros podemos contar con el tamaño máximo de este archivo original y al colocar, simplemente este archivo se acomoda al tamaño del lienzo que nosotros estemos utilizando. Segundo paso muy importante para poder utilizar Photoshop, el uso de las capas. Si ustedes ven acá, y en el curso anterior yo les mostré que este panel es el panel de capas, nosotros tenemos nuestra imagen de fondo, que fue la primera que abrimos, la cual está bloqueada. Se desbloquea simplemente haciendo clic en el candado. Nosotros, por ejemplo, podemos apretar comando J. Ya les dije en el curso anterior que cada vez que yo diga comando, para los que ocupan Windows es control. Comando J y se duplica la capa. Entonces nosotros podemos duplicar las veces que queramos, así como podemos también borrar simplemente con la tecla de borrar de nuestro teclado. Podemos borrar cualquier capa. Otra forma de borrar una capa es arrastrarla hacia la papelera que tenemos acá abajo en el panel, y la otra opción es hacer clic derecho, eliminar capa. Y así también se borrará después de que le digamos que sí a este panel que nos aparece. ¿Qué otra cosa importante hay dentro del uso de capas? Que por ejemplo, nosotros podríamos a lo mejor pintar con el pincel sobre esta imagen. Me gusta pintarlo así, me gusta pintarlo así. Pero ¿qué pasa? La imagen ya quedó así, pintada. ¿Y qué pasa si después esto en verdad no me gustó mucho? Ese es un problema. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que realizar es una capa nueva, desde acá, desde el panel. O también podemos ir acá arriba en capa, nueva, capa. Y así se crea una capa nueva. Después de decirle OK, ahí está la capa nueva. Si nosotros pintamos por este lado, por aquí, por allá, ahora nosotros movemos, por ejemplo, a la imagen anterior, la que está de fondo. Si se dan cuenta, la pintura no se mueve con ella porque está en una capa diferente. Entonces, si yo no quiero usar eso por ahora, pero a lo mejor lo puedo ocupar en un futuro, acá tenemos un ojo al lado de la miniatura de la capa. Esto nos permite ver ocultar una capa. Entonces, por ejemplo, ahí no la estamos viendo, ahí sí la vemos. Por ejemplo, la podemos dejar oculta
Y supongamos que a esta capa que nosotros pintamos queremos agregar otro color. Creamos una capa nueva, elegimos el otro color y por ejemplo queremos crear unas manchas por este lado, pero queremos que tengan la forma que tenía abajo y eso es súper difícil de lograr. Nosotros vamos a presionar la tecla Alt y si se dan cuenta, la manito cambia de forma a una flecha negra apuntando hacia abajo y un cuadro blanco. Esto lo que nos va a permitir es anclar la capa que está arriba hacia la que está abajo. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros pintamos, al estar anclado a la capa que está abajo, que eran los pinceles, ha tomado la forma de los pinceles mismos que habíamos hecho nosotros. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Por ejemplo, esta pintura nosotros no la queremos tan potente, la queremos un poco con menos opacidad. Nosotros acá en el panel de opacidad de las capas podemos bajar a lo que nosotros queramos y esto se forma más tenue. También podemos modificar el relleno acá, que es similar. Son cosas distintas, pero es bastante similar. O por ejemplo, no quiero que esta capa se me mueva, entonces voy, selecciono la capa, aprieto el candado y esta capa ya quedó bloqueada. Incluso aparece este panel donde indica que la capa está bloqueada, por lo tanto no se puede mover. Y como dijimos delante, simplemente apretando el candado se desbloquea esta capa. El siguiente paso, que es muy importante también, es trabajar con objeto inteligente. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos la capa inicial que diría fondo, nosotros la duplicamos por ejemplo, hacemos clic derecho y elegimos la opción convertir a objeto inteligente. Esto lo que va a realizar es que nuestro archivo de capa lo va a transformar en un archivo especial, el cual mantiene sus características iniciales y no se deforma, no se pixela y además no le afectan directamente los efectos o ajustes de capa que nosotros podamos utilizar en un futuro. Por ejemplo, yo puedo achicar esta imagen, darle clic y como es un objeto inteligente, yo después la puedo agrandar. Y si se dan cuenta, la capa no ha perdido calidad. Y esta característica la tienen solamente las capas que son objetos inteligentes. Si una capa es una capa normal, lo más probable es que en algún momento, dada su capacidad según el pixelaje que tenga, se va a pixelar, valga la redundancia, y se va a deformar y así el archivo va a quedar arruinado y no se va a poder seguir utilizando. Así que recuerda, es muy importante el uso de los objetos inteligentes. El siguiente paso y uno de los más importantes es conocer lo que hace cada herramienta del panel. En el video anterior yo les mostré que este era el panel de herramientas, el cual podía ser modificado según tus gustos, según el área de trabajo que estés utilizando. Y por ejemplo tenemos que saber que la primera herramienta, que es la flecha, sirve para mover, sirve para achicar o agrandar. La herramienta de selección rectangular sirve obviamente para seleccionar un área específica. Los lazos también sirve para hacer selecciones, ya sea con el lazo poligonal o con el lazo normal o con el lazo magnético, que los pinceles pintan, que con el tarro de pintura vamos a pintar de un color sólido áreas amplias dentro de la imagen, que tenemos herramientas para aclarar, que tenemos herramientas para oscurecer, que tenemos la pluma para poder hacer vectores y todo ese tipo de cosas. Es súper importante que como usuario principiante de Photoshop conozcas el uso de cada una de las herramientas que tiene el programa. Si no conoces todas las herramientas, si no conoces todo lo que hacen las herramientas, es probable que te cueste mucho más realizar alguno de tus objetivos dentro de una imagen. Por ejemplo, yo quiero hacer un fotomontaje, entonces yo sé que voy a recortar con la pluma a mi personaje, después lo voy a pintar con el pincel, entonces después voy a oscurecer y aclarar unas partes con la herramienta que me lo permite, y en algún momento voy a seleccionar solamente la parte de abajo para hacer un degradé dentro de mi personaje para crear un estilo de sombra. Todo ese tipo de cosas las vas planificando a medida que vas conociendo cada una de las herramientas que Photoshop tiene. Así que apréndetelas todas. El siguiente paso que vamos a ver son los estilos de capa. Si nosotros bajamos en el panel, vamos a ver acá una F y una X, que en todos lados o en la mayoría de los lados significa efectos. Entonces acá está añadir un estilo de capa. Nosotros si hacemos un clic, tenemos opciones de fusión, tenemos bisel y relieve,
trazo, sombra interior, resplandor interior, satinado, superposición de colores, superposición de degradado, superposición de motivo, resplandor exterior y la sombra paralela. Por ejemplo, nosotros queremos hacer que esto parezca un cuadro como foto sobre la que está abajo. Entonces yo voy a efecto, elijo la sombra paralela, se abre el panel, yo elijo por ejemplo una sombra negra que tenga un tamaño donde se difumine por ejemplo la sombra con un ángulo de 120 grados por ejemplo, a una buena distancia para que esto parezca que tiene profundidad. Voy a aumentar por ejemplo un poco el tamaño y está muy dura, entonces voy a bajar un poco la opacidad. Hago clic en OK y por ejemplo tenemos ese tipo de efecto que hace que parezca que la imagen que tenemos al centro está más adelante y está creando una sombra sobre el fondo que tenemos. Ese tipo de cosas es súper importante también que lo manejes. Por ejemplo, si nosotros creamos un texto y escribimos, por ejemplo, Photoshop, nosotros vamos a los estilos de capa y, por ejemplo, podemos utilizar un bisel y relieve, que lo que hace obviamente es darle un poco de relieve al texto. Podemos sumarle lo que hicimos antes con la sombra paralela. Por ejemplo, aquí lo bajaríamos un poco porque el texto es más chico. Lo tenemos ahí, por ejemplo, le bajamos un poco la opacidad. Por ejemplo, un dato, si no nos gustó el color que le pusimos al texto y lo queremos modificar ahora de inmediato mientras estamos viendo los efectos, tenemos acá la superposición de colores, con la cual acá en el panel hacemos clic y por ejemplo yo lo quiero de este color rojo. Así afectamos el color sin la necesidad de tener que apretar la herramienta, seleccionar el texto y elegir el color de nuevo. Así podemos probar. Por ejemplo, no me gustó rojo. Hago doble clic en la palabra superposición de colores dentro de la capa. Voy acá al panel de nuevo y por ejemplo elijo un verde. Y así lo puedo modificar siempre. Es súper importante, amigos, que conozcan qué es lo que realiza cada uno de estos estilos de capa. Nosotros podemos tener este texto y existen muchos estilos de capa que ya están predeterminados, los cuales se pueden descargar desde cualquier lado. Por ejemplo, yo selecciono uno y este estilo de capa ya viene listo. Si ustedes se dan cuenta acá en el panel de capas están seleccionados todos los estilos de capa dentro del panel que se utilizaron para poder crear este efecto. Así que ya saben, deben manejar los estilos de capa a la perfección, practíquenlo harto para que vayan descubriendo qué es lo que hace cada uno y cómo se pueden mezclar entre sí para poder tener un muy buen resultado. El siguiente paso que vamos a utilizar y que también lo encuentro que es muy importante, está acá mismo en el panel. Delante vimos los estilos de capa y ahora vamos a ver los ajustes de capa. Nosotros hacemos clic y se nos despliega un menú bastante grande con el cual podemos hacer cosas, por ejemplo, como modificar el brillo y contraste. Podemos además, por ejemplo, abrir tono y saturación y quitarle saturación o aumentarle la saturación a nuestra imagen. Podemos también, por ejemplo, hacer una corrección selectiva, en la cual, por ejemplo, si yo entro a neutros, empiezo a modificar, quiero un poco más de cian, quiero menos magenta, un poco menos de amarillo, y así voy modificando ajustes a mi imagen, los cuales no son destructivos, porque si yo anulo estos cambios, la imagen queda tal cual estaba al principio. Y por ejemplo, como lo vimos en un principio, si nosotros hacemos clic en Alt y entre medio de las dos capas, yo puedo ir anclando estos ajustes. Y ahora estos ajustes solamente están en la capa que está arriba y nuestra capa de fondo sigue estando igual. Es súper importante que conozcan los ajustes de capa, igual que los estilos de capa, vayan viéndolo uno por uno qué es lo que hace cada uno y vayan viendo cómo se mezclan entre sí para obtener muy buenos resultados dentro de su imagen. El siguiente paso, muy importante y uno de los más utilizados por todos los diseñadores, por todos los ilustradores, retocadores, GFX y cada persona que tenga que usar Photoshop, la máscara de capa. Nosotros hacemos clic
en este icono de acá y vamos a crear una máscara de capa dentro de la capa que tengamos seleccionada. Y, por ejemplo, acá está en color blanco. Si nosotros apretamos la tecla B, vamos a seleccionar el pincel. Y si se dan cuenta, acá está primero el color negro o el color blanco. Si nosotros hacemos clic dentro de la X, estos colores cambian, ya sea a blanco o a negro. Al poner el color negro y nosotros pintar, lo que estamos haciendo dentro de la máscara de capa es ocultar esta información. Si se dan cuenta, esto se está ocultando de la capa de arriba a la de abajo. Por ejemplo, lo que se nos creó de forma random sin querer es que la mujer se vea de menor tamaño al lado del hombre. Pero ¿nosotros borramos la imagen? No, nosotros la ocultamos. Si nosotros hacemos clic en la X nuevamente, se pone el color blanco por encima del negro. Y si nosotros vamos pintando nuevamente, la imagen aparece completamente. ¿Qué podemos hacer además con la máscara de capa? Por ejemplo, si nosotros hacemos un ajuste, tono y saturación, vamos a colorear, por ejemplo, vamos a anclar, lo que nosotros hacemos con Alt, entre medio de las capas, también acá en los ajustes se hace con este icono de acá que estoy seleccionando. Y así el ajuste queda solamente en la capa que está por debajo de este ajuste. Si se dan cuenta, al crear una capa de ajuste, ya viene con la máscara de capa hecha. Entonces, si nosotros elegimos el pincel con el color negro, nosotros vamos a ocultar lo que está realizando este ajuste a nuestra capa. Y solamente va a afectar a lo que está en color blanco. Si se dan cuenta acá, se empieza a pintar negro todo lo que nosotros ocultemos. Así se pueden seleccionar diferentes efectos para nuestras imágenes. Una imagen muy utilizada, muy básica, es, por ejemplo, estamos teniendo este plano y está todo en blanco y negro, pero por ejemplo los colores de mi polera sí se ven. Ese tipo de efectos se hacen con la máscara de capa, así que utilícenla mucho, practíquenlo, porque cuando la dominen van a ver que van a poder lograr cualquier cosa con Photoshop. El siguiente paso muy utilizado es filtro. Esto lo vamos a utilizar muchas veces teniendo seleccionada nuestra capa. Hacemos clic en filtro, por ejemplo, elegimos el filtro desenfocar, nosotros vamos a desenfoque gaussiano y se nos abre un panel con el cual nosotros podemos elegir el radio de píxeles que nosotros queremos desenfocar. Esto se utiliza mucho para crear profundidad o también para crear movimiento, porque nosotros, por ejemplo, si duplicamos la capa y ocultamos el filtro inteligente que se ha creado gracias a convertir nuestra capa en objeto inteligente, vamos a filtro, por ejemplo, desenfoque en movimiento y elegimos el ángulo donde queremos mover esto. Movemos, ponemos esto por encima de las demás capas y se ve este efecto que se ha creado. Esto es similar a cuando uno toma una foto y algo se está moviendo atrás, esto aparece desenfocado. Si nosotros creamos una máscara de capa y con el pincel negro vamos pintando, el efecto de movimiento solamente se verá en los lugares que nosotros elijamos. Y por ejemplo acá, pareciera que ellos se están moviendo, que la cámara captó precisamente su movimiento, pero su rostro están fijo, entonces así se capta mayor la emoción. Esto se utiliza mucho en el fotomontaje. El fotomontaje, aparte de ser una imagen espectacular de alguna escena, la idea es que transmita. Y por ejemplo, si hay una persona corriendo como Flash y se ve estática su cara, pero sus brazos y sus piernas, que supuestamente se están moviendo a una velocidad tremenda, están desenfocadas con este efecto de desenfoque en movimiento, tú dices, ah, este tipo está corriendo así veloz. Eso se logra con los filtros mezclado con las máscaras de capas, con un poco de ajustes, y así tú te vas dando cuenta ya a esta altura de que todas las cosas que contiene Photoshop se van mezclando para obtener muy buenos resultados en nuestras imágenes o en nuestros proyectos cualquiera sea. El siguiente paso para poder trabajar con Photoshop es el texto. Tú dirás, pero texto, eso se ocupa en todos los programas. Claro,
Pero es importante que si nosotros creamos un texto, saber qué cosas podemos hacer con este texto. Por ejemplo, si nosotros abrimos la ventana de carácter, nosotros vamos a poder elegir qué fuente o tipografía queremos utilizar para este texto. Qué tamaño, qué interlineado, qué interletraje. Podemos formar distintas cosas. Por ejemplo, si yo lo duplico, arrastro y después agrando esto, al ubicar en otro sector el texto voy creando una composición de texto, lo cual nos puede servir, por ejemplo, para afiches, para logos, para fotomontaje, para el título, por ejemplo, de un póster. Si es que estás creando algún póster de película, si estás haciendo una portada de libro, es muy importante el texto porque el texto también tiene que transmitir mucho, es parte del mensaje. El texto nunca está porque sí, siempre tiene que ser justificado el hecho de que haya un texto dentro de nuestra imagen. Entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo, que al texto le podemos hacer estilos de capa, que también le podemos hacer ajustes, que si queremos ocultar una parte del texto lo podemos hacer con la máscara de capa, etc. Es muy importante el paso de saber qué podemos hacer también con el texto. Y el paso número 10 es aprenderte los atajos de teclado de las diferentes herramientas y funciones del programa. Por ejemplo, si yo necesito abrir un archivo, voy a hacer clic en comando O. Y así se va a desplegar la ventana para yo poder buscar el archivo que quiero abrir. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar el pincel, aprieto la tecla B y así se selecciona la herramienta de pincel. Si yo quiero utilizar el tampón de clonar, hago clic en la letra S. Si quiero utilizar el lazo, hago clic en la letra L. Si yo quiero guardar este archivo para poder ser utilizado en web o en computador, en alguna red social, aprieto comando Alt Shift S. Ahí se va a desplegar la ventana para poder guardar, donde yo voy a elegir el formato, si es que quiero mantener los colores, su dimensión, dónde, y lo guardo. Aprenderte los atajos de teclado simplemente te va a ayudar en el flujo de trabajo, todo va a ser más rápido si es que sabes qué teclas tienes que apretar para seleccionar las herramientas y no tienes que estar con el mouse buscándola de a poco en el espacio de trabajo. Hasta aquí, amigos, el segundo video del curso básico de Photoshop. Espero que les haya gustado. Si fue así, deja tu buen like, suscríbete a mi canal para seguir viendo el curso básico que vamos a seguir haciendo, para más contenido, y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Sin nada más que agregar, adiós.